El teléfono sonó con una insistencia rara a las 6:30 de la mañana, justo cuando el olor del café recién colado comenzaba a llenar la cocina. Emiliano Ríos estaba ajustándose la mochila para salir rumbo a la preparatoria, mientras su madre, Teresa, servía los tamales que no había vendido el día anterior en el mercado de Xochimilco. Era una mañana fresca, con el aire húmedo que suele levantarse en los canales, y la rutina parecía la de siempre. Pero aquel timbrazo rompió la calma como un rayo que anuncia tormenta. Teresa, con las manos manchadas de masa, dudó en contestar. Emiliano se adelantó curioso, levantando el auricular de la línea fija, esa que todavía conservaban porque su padre insistía en que era más confiable que el celular. «¿Bueno?» Su voz sonó insegura, todavía ronca del sueño. Al otro lado se escuchó un silencio pesado y luego una voz masculina, desconocida, cargada de urgencia. «¿La familia Ríos? Necesito hablar con la señora Teresa. Es importante». El muchacho sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó el teléfono a su madre, que limpió apresurada sus manos en el delantal antes de acercarlo a su oído. «¿Quién habla?», preguntó con nerviosismo. Hubo una pausa que duró demasiado. Emiliano observó cómo la expresión de Teresa se iba transformando. Primero ceño fruncido, luego sorpresa, después incredulidad y finalmente un temblor que recorrió todo su cuerpo. «No, no puede ser», gritó llevándose la mano libre al pecho. El teléfono casi se le resbaló de los dedos. Emiliano corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron?» Pero Teresa no respondió. Se dejó caer en una de las sillas de madera, con la respiración entrecortada, mientras lágrimas comenzaban a brotar sin control. El joven le arrebató el aparato de la mano. «Dígame qué sucede», exigió con la voz quebrada. La voz del otro lado tartamudeó antes de soltar la sentencia que partió su mundo en dos. Su papá. Hubo un accidente en la carretera rumbo a Puebla. Un camión invadió el carril. «Lo siento mucho, joven». Las palabras quedaron suspendidas rebotando en el pecho de Emiliano como piedras. Sintió un zumbido en los oídos, como si todo alrededor se apagara. El olor del café, el murmullo lejano de los vendedores ambulantes que pasaban frente a la casa, incluso el canto de los pájaros matinales, se desvanecieron en un silencio opresivo. No, eso no es cierto», susurró bajando lentamente el teléfono hasta colgarlo sin siquiera darse cuenta. Su madre lloraba con un lamento profundo, desgarrador, que parecía venir desde lo más hondo de su alma. Emiliano quiso consolarla, pero sus brazos quedaron rígidos, incapaces de moverse. Todo lo que conocía se había vuelto frágil, como si un cristal se hubiera roto sin posibilidad de repararse. El recuerdo de su padre, don Julián Ríos, chofer de camión desde joven y hombre respetado en la comunidad, le vino a la mente de golpe. Sus risas al contar historias de carretera, el olor a tabaco impregnado en su chaqueta, la costumbre de silbar canciones rancheras mientras arreglaba cualquier desperfecto en la casa. Ese hombre, su guía, su héroe, ya no volvería. «Dios mío, ayúdame», sollozó Teresa aferrándose al brazo de su hijo. Emiliano sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. La rabia y la negación comenzaron a mezclarse con un dolor punzante que no lograba comprender. Respiró hondo, con el corazón acelerado, y de pronto una idea irracional cruzó su mente. Tal vez todo era un error. Quizá en unas horas su padre entraría por la puerta con una sonrisa cansada. Pero en lo más profundo de su ser, supo que no habría regreso. Y así, en un instante, la vida de Emiliano se quebró para siempre. Si esta historia te conmueve, suscríbete para escuchar otras que tocan el alma. El silencio de esa mañana se convirtió en el principio de un camino que jamás había imaginado recorrer. El reloj marcaba las 7:30 cuando los vecinos comenzaron a enterarse de la noticia. En Xochimilco, donde todos se conocían, las tragedias corrían rápido de boca en boca. La casa de los Ríos se llenó de murmullos y de un ir y venir de amigos que intentaban consolar, aunque nadie sabía qué decir. Emiliano permanecía sentado en un rincón,
con los puños cerrados y la mirada perdida en el piso de tierra apisonada. Cada palabra de pésame era como un eco lejano que apenas alcanzaba a comprender. Lo único que resonaba en su mente era la frase que había escuchado minutos antes. Hubo un accidente en la carretera rumbo a Puebla. Uno de los vecinos, don Ramón, se acercó con cuidado. «Hijo, yo conocía bien a tu papá. Era un hombre recto. Ese camión era su vida. Ten fe, él está en un lugar mejor». Emiliano levantó la vista con rabia contenida. «¿Un lugar mejor? Lo que quiero es que esté aquí», respondió con la voz quebrada. El silencio fue incómodo. Don Ramón bajó la mirada sin atreverse a replicar. La rabia del joven era el reflejo de un dolor demasiado fresco. En la mesa de la cocina, Teresa no paraba de llorar. Varias vecinas la rodeaban, tratando de calmarla con palabras suaves, ofreciéndole agua y rezando en voz baja. Su llanto era tan profundo que parecía no tener fin. Pasadas unas horas, llegó un oficial de tránsito acompañado de un representante de la empresa para la que don Julián trabajaba. El oficial, con el uniforme cubierto de polvo, habló con tono serio. El camión de su esposo fue impactado por una pipa que perdió el control en la autopista. Su esposo falleció en el acto, no sufrió. Teresa apretó un pañuelo contra su rostro y casi se desplomó. Emiliano, con un nudo en la garganta, lo escuchaba todo sin poder reaccionar. Cada palabra era un golpe que lo hundía más en una realidad que no quería aceptar. El representante de la empresa añadió con formalidad: «Estamos profundamente consternados. Él era uno de nuestros mejores choferes. Haremos lo posible para apoyarles con los gastos del funeral». La mención del funeral lo hizo sentir como si el aire desapareciera de la habitación. Funeral. Esa palabra que hasta ese día solo había escuchado en historias ajenas, ahora se volvía parte de su vida. Esa tarde, Emiliano se encerró en su cuarto, se tumbó en la cama sin quitarse los zapatos y miró fijamente el techo, intentando recordar la última vez que había hablado con su padre. Fue la noche anterior. Don Julián había llegado cansado, pero aún así se sentó con él a cenar. «Mañana temprano me voy a Puebla. Si todo sale bien, regreso pasado mañana. Cuida a tu mamá, ¿eh?», le dijo, sonriendo con esa calma que siempre lo caracterizaba. Ahora esas palabras parecían una despedida disfrazada de rutina. Emiliano se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo ahogado. El dolor se mezclaba con una sensación de injusticia. «¿Por qué él? ¿Por qué mi papá?», pensaba. En su mente aparecían imágenes confusas. El camión, la carretera, un choque violento que nunca presenció, pero que sentía grabado en la piel. La noticia se extendió rápido por todo el barrio. Al anochecer llegaron más vecinos, familiares lejanos y compañeros de trabajo de Julián. Todos comentaban lo mismo. Era un buen hombre. Siempre ayudaba a los demás. Pero Emiliano apenas escuchaba. Cada frase le sonaba vacía, incapaz de llenar el hueco que se abría en su pecho. El día terminaba con un silencio pesado en la casa. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía su curso, vendedores ofreciendo flores, lanchas pasando por los canales, niños corriendo en las calles. Pero dentro, el tiempo se había detenido. Y Emiliano, en medio de aquel vacío, comprendía apenas el inicio de lo que significaba haber perdido a su padre. El cuerpo de don Julián llegó a la casa entrada la tarde del día siguiente. Lo traían en un ataúd de madera clara, cubierto por coronas de flores de cempasúchil y gladiolas que impregnaban el aire con un olor intenso, mezcla de vida y muerte. El murmullo de los vecinos se volvió un susurro respetuoso mientras lo acomodaban en la sala. Emiliano observaba todo con los ojos enrojecidos. Le parecía irreal ver a su padre reducido a ese silencio eterno, sin su risa contagiosa ni el sonido de sus botas pesadas al entrar por la puerta. Su madre, Teresa, no se separaba del féretro. Acariciaba la tapa con ternura desesperada y murmuraba oraciones entre sollozos. «Ay, Julián, ¿por qué te fuiste tan pronto?», susurraba, como si él pudiera escucharla. La sala se llenó de velas encendidas,
cuyo titilar iluminaba los rostros tristes de familiares y amigos. El rezo del rosario comenzó con la voz grave del párroco de la comunidad. Las palabras se repetían en coro, pero a Emiliano le parecían lejanas, como si vinieran desde un túnel que no lograba atravesar. Algunos niños corrían en el patio, ajenos al peso del momento, mientras las mujeres de la colonia repartían pan de muerto y café caliente en jarras de barro. Era la costumbre, dar alimento para sostener a los dolientes, como si el cuerpo pudiera aguantar lo que el alma no soporta. Una tía se acercó a Emiliano y le entregó un plato con pan. «Come algo, mijo, tienes que tener fuerzas». El joven negó con la cabeza. «No quiero». Su voz era apenas un murmullo. Su mirada estaba fija en el ataúd. Cada tanto esperaba que su padre lo llamara, que el sonido familiar de su voz rompiera aquel silencio. Pero lo único que escuchaba era el crepitar de las velas y el rumor apagado de los rezos. La noche avanzó. Afuera, el frío típico de octubre calaba los huesos. Dentro la gente se turnaba para rezar, mientras otros recordaban anécdotas de Julián. ¿Se acuerdan cuando nos ayudó a reparar el drenaje del barrio sin cobrar un peso?, decía un vecino. Siempre tenía un consejo para todos, añadía otro con los ojos húmedos. Emiliano escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Su padre era querido por todos, pero eso no calmaba el hueco que lo desgarraba por dentro. A medianoche, los rezos se hicieron más lentos, y algunos comenzaron a retirarse. La casa quedó más tranquila, iluminada por el resplandor anaranjado de las velas y el aroma persistente del incienso. Emiliano se quedó sentado en una silla de madera, los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Teresa, exhausta, recostó la frente sobre el ataúd y se quedó dormida entre suspiros. La abuela de Emiliano se acercó entonces al muchacho. «Hijo, sé que es duro, pero acuérdate de lo que tu padre siempre decía. La muerte no es el fin, es un camino más». Emiliano la miró con ojos enrojecidos. «¿Y de qué sirve un camino si ya no está aquí con nosotros?», respondió con un hilo de voz. La anciana lo acarició en el hombro sin insistir. Ella también sabía lo que era perder y entendía que las palabras, por más sabias que fueran, no llenaban ese vacío. Cuando la casa quedó casi en silencio, Emiliano se levantó y se acercó al féretro. Apoyó la mano sobre la madera fría y cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperle el pecho. «Papá, no sé cómo voy a seguir sin ti», susurró. En ese instante, una lágrima se deslizó por su mejilla y un pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿De verdad Dios existía? Y si existía, ¿por qué le había arrebatado lo más importante? El dolor se mezcló con un sentimiento de abandono. Se sentía solo en medio de la multitud, rodeado de voces que rezaban, pero sin hallar consuelo en ninguna de ellas. Y mientras las velas seguían ardiendo en la penumbra, Emiliano empezó a sentir que algo, dentro de él, se estaba rompiendo. La madrugada avanzaba lenta, envuelta en un silencio espeso. Las velas seguían consumiéndose, dejando un olor fuerte a cera derretida. Emiliano, agotado, se quedó dormido en la misma silla de madera, con la frente apoyada en sus brazos. El murmullo de los rezos se había apagado. Solo quedaban el crujido ocasional de la madera del ataúd y el suspiro entrecortado de su madre, que dormitaba aferrada a la orilla del féretro. Fue en ese instante, entre sueño y vigilia, cuando algo extraño ocurrió. Emiliano se encontró de pie en un lugar que no reconocía, un jardín amplio, iluminado por una luz suave y dorada. El aire era tibio y olía a flores frescas, como si todo allí respirara paz. El joven miró a su alrededor, confundido. «¿Dónde estoy?», murmuró con el corazón acelerado. De pronto, una figura apareció a lo lejos, caminando hacia él. La silueta irradiaba una luz tan intensa que no lastimaba los ojos, sino que transmitía calma. Emiliano dio un paso atrás, temeroso, pero aquella presencia lo llenaba de una extraña confianza. La figura se detuvo frente a él. Era un hombre de mirada profunda, con un rostro sereno
y una túnica clara que parecía moverse con el viento. Emiliano lo reconoció sin dudar, aunque nunca lo había visto de esa manera. Jesús. «No tengas miedo», dijo con una voz cálida, firme pero llena de ternura. El muchacho tragó saliva, sin poder apartar la vista. «¿Eres...?» titubeó, incapaz de pronunciar lo evidente. «Sí», respondió Jesús, inclinando levemente la cabeza. «Estoy contigo». Las piernas de Emiliano temblaron. Sentía que el aire le faltaba, pero al mismo tiempo su corazón se aliviaba, como si por primera vez desde la tragedia pudiera respirar. «Perdí a mi papá», balbuceó con lágrimas corriéndole por las mejillas. «No entiendo por qué pasó. ¿Por qué me lo quitaste?» Jesús guardó silencio unos segundos, como si escuchara el dolor profundo que había en esas palabras. Luego levantó la mano y la apoyó en el hombro del joven. «Tu padre vive en mí. No estás solo, Emiliano. Aunque no lo veas, él sigue caminando contigo». El muchacho bajó la cabeza, dejando que el llanto lo desbordara. «No sé cómo seguir, no sé qué hacer». «Confía», respondió Jesús, con un tono sereno. «Cuando la oscuridad parezca rodearte, busca la luz en tu interior. Yo estaré allí». El jardín pareció iluminarse aún más. El viento suave movió las flores y Emiliano sintió un calor recorrerle el pecho, como si una llama se encendiera en lo más profundo de su ser. «¿De verdad no estoy solo?», preguntó con voz entrecortada. Jesús sonrió. «Jamás lo estarás». En ese instante, Emiliano sintió una paz indescriptible. Cerró los ojos y cuando los abrió, ya no estaba en el jardín. Volvió a encontrarse en la sala de su casa, sentado en la silla, con el murmullo lejano de la ciudad colándose por las ventanas. El ataúd seguía allí, las velas ardían, y su madre dormía con el rostro cansado. Se llevó la mano al pecho, todavía con el calor persistente que había sentido en el sueño. Sus labios temblaban y apenas pudo susurrar: «Papá». Jesús me habló. Un escalofrío recorrió su espalda. No sabía si había sido un sueño o algo más, pero lo había vivido con tanta claridad que parecía imposible que fuera una simple ilusión. Se quedó despierto el resto de la noche, con la mirada fija en el ataúd, repitiendo en silencio aquellas palabras que resonaban en su mente. «No estás solo. Tu padre vive en mí». Ese eco se convirtió en un refugio en medio de su dolor, aunque también lo llenaba de confusión. ¿Había sido real? ¿O simplemente su mente había creado esa visión para consolarlo? Sin respuestas claras, Emiliano supo que esa experiencia marcaría el inicio de algo que aún no alcanzaba a comprender. El amanecer sorprendió a Emiliano con los ojos abiertos, todavía reviviendo cada detalle de aquel sueño. Las palabras de Jesús retumbaban en su mente como si no hubieran sido parte de una ilusión, sino de una conversación real. El joven se levantó con un nudo en la garganta, sintiendo al mismo tiempo consuelo y desconcierto. Teresa aún dormía en la sala, aferrada al ataúd de su esposo. Emiliano decidió salir unos minutos al patio. El aire frío de la mañana lo golpeó en el rostro, y el canto de los gallos mezclado con los pregones de los vendedores de pan lo hizo volver a la realidad de Xochimilco. Aún así, el recuerdo de la voz cálida y firme lo sostenía. La primera persona en quien pensó fue su abuela Carmen, mujer de fe inquebrantable, que cada noche rezaba el rosario y colocaba flores frescas en su altar. La buscó en la cocina, donde ya estaba preparando chocolate caliente para los visitantes. «Abuela, necesito decirte algo», murmuró inseguro. Ella lo miró con ternura, percibiendo en su rostro un brillo extraño. «Dime, hijo, ¿qué pasa?». Emiliano respiró hondo. «Anoche, mientras todos dormían, yo soñé con Jesús. Él me habló. Me dijo que no estoy solo, que mi papá vive en él». Carmen dejó la cuchara de madera sobre la mesa y lo observó en silencio. Sus ojos se humedecieron. «Mi niño», susurró tomándole las manos, «eso no fue un simple sueño. A veces el Señor se manifiesta en los momentos de mayor dolor. Tu padre está bien, y Jesús quiso que lo supieras.
El joven bajó la mirada, conmovido, pero también con miedo. ¿Y si solo fue mi cabeza inventando todo? Quizá estoy loco. No, Emiliano, respondió ella con firmeza. Dios se revela a los corazones sinceros. No dudes de lo que viste. Aunque las palabras de su abuela le dieron calma, todavía quedaba la incertidumbre. Decidió compartirlo también con su madre más tarde, cuando ella despertó. Teresa lo escuchó con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Jesús te habló?», repitió en voz baja, como si tratara de asimilarlo. «Sí, mamá. Me dijo que papá vive en él». Teresa lo abrazó con fuerza. «Entonces, tal vez ese sea el consuelo que necesitamos. Tu papá no nos ha dejado del todo». Sin embargo, no todos reaccionaron igual. Un primo mayor, al escuchar lo que Emiliano contaba, soltó una risa nerviosa. «Ay, muchacho, fue un sueño y nada más. No te hagas ideas raras». Emiliano sintió el golpe de esas palabras, pero decidió no responder. Algo dentro de él le decía que lo vivido tenía un peso más profundo que cualquier burla. Durante el día, mientras la gente seguía entrando y saliendo de la casa para ofrecer condolencias, Emiliano se sorprendió a sí mismo murmurando oraciones. No lo hacía en voz alta, ni frente a todos, sino en silencio, pidiendo fuerzas para sobrellevar lo que venía. Nunca antes había rezado con tanto fervor, incluso recordaba que a veces se distraía cuando su padre intentaba inculcarle la costumbre. Pero ahora, la necesidad de aferrarse a algo superior era más fuerte que su incredulidad. Al caer la tarde, cuando el féretro fue llevado a la iglesia para la misa de cuerpo presente, Emiliano caminó detrás junto a su madre. La procesión avanzaba entre calles llenas de flores y velas, mientras vecinos rezaban el rosario. El joven sentía en el pecho una mezcla extraña. Dolor, sí, pero también una paz nueva que lo acompañaba. Se repitió una y otra vez en silencio. «No estás solo, tu padre vive en mí». Esa frase se había convertido en su sostén, aunque todavía no entendiera del todo su significado. Y en lo profundo de su corazón, Emiliano comenzó a intuir que aquella experiencia no había sido un simple consuelo pasajero, sino el inicio de un camino que lo transformaría. El funeral había terminado, pero la vida cotidiana no dio tregua. Apenas unos días después, Emiliano tuvo que regresar a la preparatoria. El sol de la mañana iluminaba las calles húmedas por la lluvia nocturna, y cada paso hacia la escuela le resultaba más pesado que el anterior. La mochila, que solía cargar con ligereza, ahora le parecía un costal lleno de piedras. Al cruzar el portón, notó cómo algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con lástima y unos cuantos con burla apenas disimulada. Era inevitable, todos sabían lo que había ocurrido. Los pasillos se llenaron de murmullos a su paso. En la primera clase, mientras el profesor de historia explicaba la independencia de México, Emiliano apenas podía concentrarse. Los recuerdos de su padre, la imagen del ataúd y la voz de Jesús en aquel sueño regresaban a cada instante. Para distraerse, sacó su cuaderno y escribió en una hoja: «No estoy solo, mi padre vive en él». Lo subrayó varias veces, como si esa frase pudiera servirle de escudo. Un compañero que se sentaba atrás, llamado Ulises, notó lo que había escrito y soltó una risita. «¿Qué, ahora ya hablas con Jesús?», dijo en voz alta, lo suficiente para que varios lo escucharan. Algunos rieron por lo bajo. Emiliano cerró el cuaderno de golpe, sintiendo un calor subirle al rostro. No respondió, pero el dolor de la burla lo atravesó como un puñal. En el recreo, sentado solo en una banca, escuchaba comentarios que creían que él no oía. Dicen que soñó con Jesús en el velorio. Seguro fue su trauma, ya se volvió loco. Pobre, perdió a su papá y también la cabeza. Emiliano apretó los dientes. Sentía una mezcla de rabia e impotencia. ¿Por qué no podían entender que para él aquello había sido real? ¿Por qué el dolor debía convertirse en motivo de burla? Mientras trataba de ignorar las risas, una voz suave interrumpió su tormento. «¿Puedo sentarme?». Era Diana, una compañera de su grupo.
Nunca habían hablado mucho. Ella era callada, reservada, de mirada profunda y gestos tranquilos. Emiliano asintió sorprendido. «Lamento lo de tu papá», dijo ella con sinceridad. «Debe ser muy duro». El joven bajó la mirada. «Gracias», respondió en voz baja. Diana lo observó un momento. Luego añadió: «No les hagas caso. La gente se burla de lo que no entiende». Emiliano levantó la vista, intrigado. «¿Tú crees que fue real? Lo que dije de Jesús». Ella sonrió apenas. «No me toca juzgarlo. Pero sí creo que en los momentos más oscuros uno puede encontrar respuestas que no vienen de este mundo». El silencio entre ambos fue distinto, no incómodo, sino reconfortante. Emiliano sintió, por primera vez en días, que alguien lo miraba sin lástima ni burla, sino con respeto. Cuando sonó la campana para volver a clases, Diana se levantó y dijo antes de irse: «Si algún día quieres hablar, yo escucho». El resto del día pasó lento. Emiliano no dejó de pensar en esas palabras. Al llegar a casa, encontró a su madre agotada por las cuentas pendientes y los papeles que debía resolver con la empresa de transporte. Él quiso contarle lo ocurrido en la escuela, pero se guardó el dolor para no preocuparla más. Se encerró en su cuarto y abrió el cuaderno otra vez. Escribió todo lo que había sentido: la burla, la rabia, la soledad, y luego la conversación con Diana. Terminó la página con una frase: «Tal vez no todos entienden, pero no estoy completamente solo». Esa noche, al apagar la luz, comprendió que su camino sería más difícil de lo que pensaba. No bastaba con aferrarse a aquel sueño, debía enfrentarse al mundo, que lo juzgaba y lo retaba a cada paso. El sábado por la mañana, mientras Teresa salía temprano al mercado para vender sus tamales, Emiliano decidió ordenar algunas de las cosas de su padre que aún estaban apiladas en el cuarto de servicio. Cada objeto le provocaba un nudo en la garganta: las botas gastadas con las que conducía, la chamarra de mezclilla impregnada de tabaco, el reloj viejo que usaba para calcular las horas de carretera. Revisando una caja de madera, encontró una libreta de pasta negra desgastada en las orillas. Al abrirla, reconoció la letra firme de Julián. No era un cuaderno de cuentas ni de trabajo, era un diario. Emiliano se quedó inmóvil, sorprendido. Se sentó en la cama y comenzó a leer. La primera página decía: «Escribo para no olvidar quién soy y para que, si un día no regreso, mi hijo sepa lo que llevo en el corazón». El muchacho sintió que la respiración se le detenía. Pasó las hojas con cuidado, descubriendo reflexiones que su padre había escrito durante años de viajes por carretera. «La soledad de la autopista me enseña a hablar con Dios. No siempre entiendo sus respuestas, pero sé que me escucha. Cuando veo a mi hijo dormir, me convenzo de que todo vale la pena. Él será mejor que yo». Emiliano apretó el diario contra su pecho, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Nunca había imaginado que su padre guardara tantas palabras escondidas, pensamientos que jamás compartió en voz alta. Continuó leyendo. Había páginas donde Julián describía su cansancio, el miedo a los accidentes, pero también su fe. «Si un día mi camino termina en la carretera, que Emiliano no maldiga mi destino, que recuerde que Dios me sostuvo siempre». El joven cerró los ojos. Sentía como si su padre le hablara directamente, como si aquel cuaderno hubiera sido escrito para ese momento preciso de su vida. Horas después, cuando su madre regresó del mercado, Emiliano se acercó con la libreta en las manos. «Mamá, encontré esto». Teresa la reconoció de inmediato. «Tu papá escribía ahí cada vez que salía a trabajar. Nunca quiso mostrarlo. Decía que era su forma de rezar». El muchacho la abrió en una página al azar y leyó en voz alta: «Dios, dame fuerzas para guiar a mi familia, para que Emiliano nunca se sienta perdido». La voz de Teresa se quebró. «Ese era tu padre, siempre pensando en nosotros». Emiliano se quedó en silencio un momento antes de decir: «Es como si todavía estuviera aquí hablándome». Esa noche, en su habitación, volvió a leer durante horas. Cada palabra lo acercaba más a Julián.
Era como descubrir un lado de su padre que había permanecido oculto. Un hombre no solo trabajador, sino profundamente espiritual, lleno de preguntas y esperanzas. Emiliano tomó una hoja en blanco y decidió empezar a escribir también. Anotó lo que había sentido en el velorio, el sueño con Jesús, la burla de sus compañeros y las palabras de Diana. Quería seguir el ejemplo de su padre, dejar testimonio de lo que llevaba dentro. Escribió: «Papá, no sé si pueda ser fuerte como tú, pero si Jesús me habló, si realmente me dijo que no estoy solo, entonces debo creerlo. Tal vez mi misión sea continuar lo que tú empezaste». Al terminar cerró el diario y lo guardó bajo la almohada, como si fuera un tesoro. Esa decisión, aunque pequeña, marcó un cambio. Ya no se sentía completamente desarmado frente al dolor. Ahora tenía un puente hacia su padre, un lazo que lo unía al pasado y lo impulsaba hacia adelante. Mientras se quedaba dormido con la libreta aún en la mano, comprendió que la voz de su padre y la voz que había escuchado en su sueño podían unirse en una sola, un llamado a no rendirse, aunque la vida se empeñara en poner pruebas imposibles. El hallazgo del diario dejó a Emiliano con una sensación de cercanía renovada hacia su padre, pero también con una inquietud creciente. Necesitaba ver con sus propios ojos el lugar donde Julián había perdido la vida. Era como si el accidente siguiera siendo una sombra difusa que lo perseguía. No bastaba con escuchar relatos ni leer reportes. Tenía que enfrentarlo directamente. Una mañana, después de varias noches de insomnio, se levantó decidido. Guardó el diario en su mochila, junto con una botella de agua y una chamarra ligera. Su madre lo miró con sospecha mientras desayunaban. «¿A dónde piensas ir tan temprano, hijo?» Emiliano titubeó, pero no quiso ocultarlo. «A Puebla, mamá. Necesito ir a la carretera donde pasó todo». Teresa dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. «¿Estás loco? Es muy peligroso viajar solo. ¿Qué esperas encontrar allá?» «Necesito verlo, mamá. Si no lo hago, nunca voy a poder seguir adelante». Ella lo miró con angustia, como si temiera que el viaje le abriera heridas aún más profundas, pero al ver la determinación en sus ojos, solo suspiró. «Prométeme que regresarás hoy mismo». «Te lo prometo». Con esa bendición a medias tomó un autobús rumbo a Puebla. El trayecto fue largo, con las montañas verdes extendiéndose a lo lejos y el olor a tierra mojada entrando por las ventanas. Emiliano miraba el paisaje, pero su mente estaba en otra parte, en las últimas palabras que su padre había escrito, en el sueño con Jesús, en la burla de sus compañeros. Cuando el chofer anunció que estaban cerca del kilómetro donde había ocurrido el accidente, el corazón del joven comenzó a latir con fuerza. Bajó del autobús y caminó por la orilla de la autopista. El ruido de los motores y el viento levantando polvo lo envolvieron. No tardó en encontrar el lugar, un poste marcado con flores marchitas y veladoras apagadas. Se quedó de pie inmóvil contemplando aquel punto. Imaginó el camión de su padre, la pipa descontrolada, el choque brutal. Sintió un mareo y tuvo que apoyarse en una piedra. «Papá», susurró con la voz quebrada, «aquí terminaste tu camino». Mientras se arrodillaba, una voz ronca lo sorprendió. «¿Eres familia del chófer que murió aquí?» Emiliano levantó la vista. Frente a él estaba un campesino mayor, con sombrero de palma y camisa gastada. Tenía las manos ásperas y una mirada profunda. «Sí, era mi papá», respondió. El hombre asintió con respeto. «Yo estuve ese día. Venía de trabajar en el campo cuando escuché el estruendo. Corrí y vi tu padre atrapado en la cabina. No pude hacer nada. Pero te digo algo, muchacho. Él no sufrió». Se fue rápido, como si alguien lo hubiera llevado de la mano. Emiliano sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo puede estar seguro? El campesino miró al cielo y dijo con calma, porque su rostro no era de miedo, sino de paz. Yo lo vi, y entendí que la muerte, para quienes creen, no es el final, sino el umbral. Esas palabras cayeron en el corazón del joven como bálsamo. No era solo el sueño, ni las frases del diario.
Ahora un testigo desconocido confirmaba que su padre había partido con serenidad. El campesino se presentó como don Matías y lo invitó a su casa cercana para beber agua fresca. Durante la conversación, le habló de la fe sencilla con la que vivía su comunidad, de cómo enfrentaban las pérdidas con la certeza de que nadie muere del todo si se le recuerda con amor. Al caer la tarde, Emiliano se despidió con gratitud. «Gracias, don Matías. Sus palabras me han dado fuerza». El hombre le sonrió. «La fuerza no viene de mí, sino de Dios. No lo olvides». Con el diario en la mochila y el recuerdo de aquella conversación en la mente, Emiliano tomó el camino de regreso con una nueva certeza. Enfrentarse al lugar del dolor no lo había hundido, sino que lo había hecho más fuerte. Cuando Emiliano regresó de Puebla, traía el rostro cansado pero los ojos distintos. Había algo en su mirada que su madre notó de inmediato, una mezcla de serenidad y firmeza que no tenía cuando partió. Teresa quiso preguntarle qué había encontrado, pero él solo respondió con voz tranquila. «Vi el lugar, mamá, y hablé con alguien que estuvo allí. Papá no se fue con miedo, se fue en paz». Ella lo abrazó en silencio, con lágrimas discretas que caían sobre su blusa. Los días siguientes, los vecinos de Xochimilco comenzaron a acercarse más a Emiliano. Algunos ya habían escuchado rumores sobre el sueño en el velorio y ahora querían saber qué había ocurrido en su viaje. Una tarde, sentado en la banqueta frente a su casa, varios muchachos del barrio se le acercaron. «Oye, Emiliano, ¿es cierto que viste a Jesús en sueños?», preguntó uno con cautela. El joven dudó, temiendo otra burla, pero recordó las palabras de don Matías. «La fuerza viene de Dios». Respiró hondo y respondió. «Sí, me habló en la noche del funeral. Me dijo que mi papá vive en él y que no estoy solo». Hubo un silencio. Nadie se rió. Al contrario, uno de los chicos bajó la cabeza y confesó: «Yo perdí a mi hermano el año pasado y todavía me duele como si fuera ayer». Ojalá yo también hubiera soñado algo así. Emiliano lo miró sorprendido. Era la primera vez que alguien no se burlaba, sino que comprendía. Ese momento se convirtió en un puente. De la soledad pasó a la compañía, de la burla al respeto. Con el tiempo, más vecinos comenzaron a escucharlo. En el mercado una señora le pidió que le contara otra vez lo que había soñado. En la iglesia, el párroco lo animó a compartir su experiencia con otros jóvenes. Incluso compañeros de la preparatoria que antes lo evitaban, ahora lo buscaban con preguntas sinceras. Una tarde, mientras caminaba por los canales, se encontró con Diana. Ella lo escuchó relatar lo ocurrido en Puebla y sonrió con un brillo en los ojos. «¿Ves? No estabas loco, solo necesitabas creer». «Sigo teniendo dudas», admitió Emiliano. «A veces pienso que todo fue mi imaginación». Diana lo miró con firmeza. «La fe no quita las dudas, pero te da valor para seguir. Y tú ya estás empezando a inspirar a otros, aunque no lo notes». Esas palabras lo hicieron reflexionar. Hasta entonces había cargado la experiencia como un secreto doloroso. Ahora comenzaba a verla como una semilla que podía dar fruto en otros corazones heridos. Una noche, en la capilla del barrio, durante una misa en memoria de su padre, Emiliano se animó a hablar. Frente a todos, con la voz temblorosa pero segura, compartió su sueño con Jesús y lo que había sentido en Puebla. Algunos lloraron, otros se persignaron y varios se acercaron después para agradecerle. «Tus palabras me dieron esperanza», le dijo una anciana con la voz quebrada. «Perdí a mi esposo hace años y hoy volví a sentir que él sigue conmigo». Por primera vez Emiliano entendió que su dolor podía convertirse en consuelo para otros. El recuerdo de Julián ya no era solo una herida, sino una llama que podía iluminar a quienes también caminaban en la oscuridad. Al volver a casa escribió en su diario: «Hoy hablé sin miedo. La gente escuchó y no me juzgó. Tal vez este sea el inicio de algo que aún no comprendo, pero que siento verdadero». Cerró la libreta con una sonrisa tímida. No había dejado de extrañar a su padre ni de llorarlo, pero ahora no se sentía atrapado en el vacío.
Había encontrado un nuevo vínculo, la comunidad que lo rodeaba, abrazándolo con respeto y fe. Después de compartir su experiencia en la misa, Emiliano comenzó a notar que varios jóvenes del barrio lo buscaban con frecuencia. Algunos querían preguntarle más sobre su sueño. Otros simplemente necesitaban un espacio para hablar de sus propios problemas. Al principio le sorprendió, pero poco a poco entendió que no era casualidad. Su historia había tocado fibras profundas en quienes también cargaban dolores invisibles. Una tarde, mientras caminaba con Diana por el embarcadero, ella le dijo: «¿Te das cuenta de que la gente te escucha porque ven en ti algo diferente? No eres un sacerdote ni un maestro, pero hablas desde el corazón. Eso no todos lo hacen». Emiliano se encogió de hombros. «Yo no sé enseñar nada, solo hablo de lo que siento». «Y eso es suficiente», respondió ella. «Tal vez deberíamos reunir a los que quieran compartir, orar o simplemente desahogarse». La idea quedó rondando en su mente. Días después, Emiliano decidió abrir las puertas de su casa. Invitó a unos cuantos compañeros de la preparatoria, además de vecinos que lo habían buscado. Se sentaron en círculo con café y pan sobre la mesa. El ambiente era tímido al principio, pero pronto comenzaron a fluir las palabras. Uno de los muchachos confesó: «Mi papá toma mucho y cuando llega borracho nos grita a todos. Yo rezo, pero siento que Dios no me escucha». Otra chica, con lágrimas en los ojos, compartió: «Mi hermano está metido en pandillas. Tengo miedo de que un día no regrese». Emiliano los escuchaba en silencio, recordando la sensación de abandono que lo había consumido en el velorio. Cuando habló, no buscó dar sermones, sino acompañar. «Yo también pensé que Dios me había abandonado, pero aquella noche en el sueño entendí que no estamos solos. No tengo todas las respuestas, pero sé que si nos apoyamos, será más fácil resistir». El grupo comenzó a reunirse cada semana. No siempre rezaban. A veces solo platicaban, compartían canciones o leían fragmentos del diario de Julián que Emiliano elegía con cuidado. Cada palabra del cuaderno parecía cobrar nueva vida en esas reuniones. El camino de la fe no siempre es claro, pero caminar acompañado lo hace menos duro. Ese mensaje de su padre se volvió lema del grupo. La noticia se extendió y pronto eran más de 10 jóvenes asistiendo. Algunos adultos lo miraban con escepticismo, pero la mayoría valoraba que los muchachos encontraran un espacio diferente al de las calles o las malas compañías. Un sábado, mientras concluían una reunión, Diana le dijo en voz baja: «¿Ves lo que has logrado? Sin proponértelo, te has convertido en un líder». Emiliano sonrió, aunque con cierto temor. «Me da miedo. No quiero que piensen que yo me creo más que ellos». «No eres más», respondió ella con firmeza. «Solo eres alguien que decidió no callar». Esas palabras se le quedaron grabadas. Por primera vez en semanas, sintió que la vida comenzaba a tener un rumbo distinto. Ya no era únicamente el hijo que lloraba la pérdida de su padre. Ahora era un joven que ayudaba a otros a sobrellevar sus propias cargas. En una de esas noches, al terminar la reunión y quedarse solo en su cuarto, abrió el diario y escribió: «Papá, tus palabras siguen vivas. No estoy caminando solo. Hay otros que también buscan luz. Si Jesús me habló, tal vez era para esto, para compartir mi dolor y transformarlo en esperanza». Cerró la libreta con un suspiro profundo. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio habitual, pero dentro de su corazón ya no había únicamente vacío. Había una chispa que comenzaba a crecer, sostenida por la fe, la memoria de su padre y la compañía de aquellos que lo habían encontrado como un faro inesperado. Los días parecían encaminarse poco a poco. Emiliano encontraba en el grupo de jóvenes un refugio donde la tristeza se transformaba en fuerza compartida. Sin embargo, la vida no dejó de probarlo. Una tarde de domingo, al regresar del mercado, encontró a su madre recostada en la cama, pálida y con una tos persistente que no había querido mencionar antes. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó alarmado. Teresa intentó sonreír, restándole importancia. «Es solo cansancio, hijo, ya se me pasará.
pero la fiebre la delató. Emiliano, desesperado, llamó a un médico del barrio, quien tras revisarla frunció el ceño. Necesita estudios más completos. No es solo agotamiento. Cuídala mucho y llévala cuanto antes al hospital. El corazón del joven se encogió. Apenas habían comenzado a levantarse después de la tragedia y ahora enfrentaban otra amenaza. Esa noche, sentado junto a la cama de su madre, sintió cómo la fe que había empezado a cultivar se tambaleaba. Recordó el sueño con Jesús, las palabras de consuelo, la paz en el rostro de su padre. Pero ahora el miedo lo devoraba. ¿De qué sirve todo esto?, murmuró con rabia contenida. Si de verdad estás conmigo, ¿por qué me quieres quitar también a mi mamá? Golpeó el cuaderno contra la mesa y rompió a llorar. No quería que Teresa lo escuchara, así que ahogó sus sollozos en la almohada. Sentía que una vez más la oscuridad lo rodeaba. En la escuela, su ánimo decaído era evidente. Diana lo observaba con preocupación. Una tarde lo alcanzó en la salida. «Emiliano, ¿qué pasa? Te noto apagado». Él bajó la mirada. «Mi mamá está enferma y tengo miedo, Diana. Tanto que siento que Dios me engañó». Ella lo tomó del brazo con firmeza. «No digas eso. Tal vez no lo entiendas ahora, pero la fe no es una garantía de que no habrá dolor. Es una fuerza para enfrentarlo». «¿Y si no tengo fuerzas?», replicó él, con la voz quebrada. Diana guardó silencio unos segundos antes de hablar. «El próximo fin de semana habrá un retiro en Valle de Bravo. Yo pensaba ir, pero no quiero hacerlo sola. Vente conmigo. Quizá ahí encuentres las respuestas que ahora te faltan». Emiliano dudó. No se veía capaz de soportar rezos ni palabras piadosas que le parecían huecas en ese momento. Sin embargo, el brillo sincero en los ojos de Diana le dio un respiro. «Lo pensaré», murmuró. Esa noche, junto a su madre que dormía intranquila, abrió el diario de Julián buscando consuelo. Encontró una página escrita poco antes del accidente. «A veces temo dejar sola a Teresa y a Emiliano, pero sé que, si me voy antes, Dios sabrá cuidarlos. No hay fe verdadera sin pruebas». El joven cerró los ojos con rabia y dolor. «Basta de pruebas», susurró. «¿Acaso no hemos sufrido suficiente?». El eco de sus propias palabras lo estremeció. Sentía que estaba cayendo en un abismo, y aunque todavía quedaba una chispa de esperanza en su interior, esa chispa parecía apagarse con cada tos de su madre. El día del retiro se acercaba, y en su corazón se libraba una batalla silenciosa: quedarse atrapado en la desesperación o dar un paso hacia algo que aún no comprendía. El viernes por la tarde, con la mochila ligera y el diario de su padre guardado entre sus cosas, Emiliano subió al autobús rumbo a Valle de Bravo junto a Diana y otros jóvenes de la parroquia. El paisaje cambió conforme se alejaban de la ciudad. Las calles bulliciosas dieron paso a montañas verdes y al aroma fresco de los pinos. Sin embargo, su corazón seguía cargado, como si el miedo viajara sentado a su lado. Durante el trayecto, Diana le susurró: «No tienes que forzarte, solo escucha». A veces, el silencio responde más que las palabras. Él asintió, sin estar del todo convencido. El retiro se realizó en una casa sencilla, rodeada de árboles. Desde el primer momento, Emiliano se sintió fuera de lugar. Escuchaba a otros jóvenes cantar y rezar con entusiasmo, mientras él apenas podía mantener la mirada levantada. Dentro de sí resonaba una sola pregunta: ¿dónde estás, Dios, cuando mi madre se apaga poco a poco? La primera noche, en un momento de oración en silencio, no pudo resistir más. Se apartó del grupo y salió al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas, y la brisa fría le golpeaba el rostro. Se dejó caer sobre una banca y murmuró entre sollozos: «Me prometiste que no estaría solo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sentido tiene todo esto si puedo perderla también a ella?». Sacó el diario de Julián y lo abrió con manos temblorosas. Encontró una página que nunca había leído. Si un día Emiliano se siente perdido, que sepa que la fe no elimina el dolor, pero lo transforma.
que aprenda a llorar con Dios, no contra Él. Las lágrimas lo desbordaron. Cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. De pronto, un recuerdo se impuso en su mente con una fuerza abrumadora. El sueño en el velorio, el rostro de Jesús, la frase que lo había sostenido semanas atrás. Cayó de rodillas en la hierba húmeda y gritó: «No puedo más. Estoy cansado de ser fuerte. Si de verdad estás conmigo, muéstramelo otra vez». El eco de su voz se perdió entre los árboles. Se quedó allí, temblando, con la respiración entrecortada. Y entonces, en ese silencio abismal, no escuchó palabras, pero sintió algo distinto, un calor que brotó desde dentro, el mismo que había experimentado en el sueño. Era como si una llama se encendiera en su pecho, derritiendo poco a poco la rabia y la desesperación. No era la respuesta que esperaba, pero era suficiente para hacerle entender que no estaba completamente solo. De regreso al interior, se encontró con Diana, que lo observó en silencio. Sus ojos se encontraron y, sin necesidad de explicaciones, ella supo que algo había cambiado. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Emiliano respiró profundo y por primera vez en días respondió con honestidad: «Estoy en paz». El resto del retiro transcurrió distinto. Ya no se sentía ajeno, sino parte de algo mayor. Escuchó testimonios de otros jóvenes que también cargaban con enfermedades en sus familias, pérdidas o adicciones. Cada palabra resonaba como un espejo de su propio dolor. Y en lugar de sentir envidia o rechazo, sintió comunión. El domingo, antes de regresar a Xochimilco, se acercó al sacerdote que guiaba el retiro y le dijo: «Padre, quiero estudiar psicología. Quiero ayudar a otros que viven con el mismo vacío que yo he sentido». El sacerdote lo miró con sorpresa y sonrió. «Entonces ya encontraste tu camino, hijo. Que tu dolor sea la semilla de tu vocación». En el autobús de regreso, Emiliano abrió el diario una última vez y escribió: «Hoy lloré con Dios y entendí que no soy débil por hacerlo. Mi fuerza no está en aguantar, sino en aceptar que necesito ayuda y compartirla con otros». Al cerrar la libreta, el joven se sintió distinto. Sabía que el dolor seguiría ahí, pero ahora tenía un rumbo. El regreso de Valle de Bravo dejó en Emiliano un aire distinto. Aunque seguía preocupado por su madre, llevaba dentro la calma recién descubierta en el retiro. Apenas bajó del autobús, corrió a casa para verla. Teresa estaba en la cama, aún débil, con un pañuelo húmedo en la frente. Al verlo entrar, sonrió con esfuerzo. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntó con voz apagada. Emiliano se sentó a su lado, tomó su mano y respondió con sinceridad: «Fui buscando respuestas y encontré paz. Mamá, no sé qué va a pasar, pero ya no tengo miedo como antes». Teresa acarició su mejilla con ternura. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. El médico ordenó nuevos estudios y tratamiento, pero los resultados sorprendieron a todos. Aunque los síntomas parecían graves, el avance de la enfermedad se había detenido. El doctor, con cejas fruncidas y tono desconcertado, comentó: «No me explico cómo, pero su recuperación está siendo más rápida de lo esperado». Emiliano contuvo las lágrimas. Dentro de él, la chispa de esperanza creció. En las noches, mientras Teresa dormía, el joven abría el diario de Julián y escribía: «Papá, mamá mejora poco a poco. No sé si sea un milagro, pero lo siento como un regalo. Tal vez tus oraciones siguen cuidándonos desde donde estás». La casa volvió a llenarse de pequeños signos de vida. El olor del café temprano, las risas suaves de Teresa cuando algún vecino la visitaba, los diálogos tranquilos que recuperaban la cotidianidad perdida. Emiliano se sorprendió a sí mismo, agradeciendo por cada detalle que antes daba por sentado. Una tarde, mientras caminaban despacio por el patio, Teresa le dijo: «Hijo, cuando tu padre murió pensé que no soportaría. Pero tú me sostuviste, aunque estabas roto también, y ahora siento que la vida nos está dando otra oportunidad». Emiliano sonrió, apretando su mano. «No soy yo, mamá, es Dios y papá.
Ellos no nos han soltado. El comentario los dejó en silencio, con el corazón apretado por la emoción. En la preparatoria, la noticia de la mejoría de su madre llenó de alegría al grupo de amigos que había formado. Diana fue la primera en abrazarlo. «Sabía que tus oraciones no eran en vano», le dijo con una sonrisa luminosa. Él respondió con humildad. «No es mérito mío, es un regalo». La sensación de abandono que lo había consumido al principio comenzó a transformarse en gratitud. Ya no veía a Dios como un verdugo que le arrebataba lo que amaba, sino como un acompañante que, de algún modo misterioso, le devolvía la fuerza para seguir. Una noche especial, Teresa, aún frágil pero de pie, encendió una vela frente al pequeño altar familiar, donde reposaba una foto de Julián. Emiliano la acompañó. Ambos se arrodillaron en silencio, y las lágrimas corrieron libres. No eran lágrimas de dolor absoluto, sino de sanación. «Gracias, Julián», susurró Teresa con voz temblorosa. «Gracias por cuidarnos desde donde estés». Emiliano añadió en un murmullo: «Papá, seguimos de pie, como me enseñaste». La llama de la vela iluminaba sus rostros, reflejando no la tristeza de la pérdida, sino la fortaleza que habían recuperado juntos. Esa noche, antes de dormir, Emiliano escribió: «Hoy comprendí que la fe no siempre quita la enfermedad, pero transforma cómo la vivimos. Mamá y yo seguimos unidos, y eso basta para sentir que papá está aquí, en cada respiro de esperanza». El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado por algo nuevo, la certeza de que la vida podía renacer incluso entre las sombras. La mejoría de Teresa fue vista por muchos en el barrio como algo cercano a un milagro. Vecinos que habían acompañado a Emiliano en sus días más oscuros comenzaron a hablar de la fuerza de su fe y de cómo había transformado su dolor en esperanza. Esa reputación lo alcanzó incluso fuera de Xochimilco. Un día, el párroco lo llamó después de misa. «Emiliano, he escuchado cómo tu testimonio ha tocado a los jóvenes. ¿Qué te parecería compartirlo en otras comunidades?» El muchacho se quedó en silencio unos segundos. Sentía nervios, pero también un impulso interno que lo animaba. «Si puede ayudar a alguien, lo haré». La primera invitación llegó desde una secundaria cercana. Emiliano, acompañado por Diana y dos amigos del grupo, habló frente a decenas de estudiantes. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco encontró firmeza. «Perdí a mi padre en un accidente, y esa noche en medio del dolor soñé con Jesús. Él me dijo que no estaba solo. Al principio dudé, pensé que era mi imaginación, pero esa experiencia me sostuvo cuando sentía que todo se derrumbaba». El auditorio guardó silencio absoluto. Algunos alumnos tenían los ojos húmedos. Una maestra se le acercó después y le dijo: «Gracias, Emiliano. Necesitábamos escuchar que incluso en la pérdida hay esperanza». A partir de ahí, las invitaciones se multiplicaron. Parroquias, escuelas y grupos juveniles lo buscaban para que compartiera su experiencia. Emiliano no se veía a sí mismo como un predicador, sino como un sobreviviente que contaba lo que había vivido. Y esa honestidad era lo que conmovía a la gente. No todos reaccionaban con entusiasmo. En una ocasión, en una preparatoria de Iztapalapa, un estudiante se levantó durante su testimonio y lo interrumpió. «¿Y qué si todo lo que dices fue un sueño inventado por tu mente? ¿Qué si no fue Jesús, sino solo tu necesidad de creer?» El silencio en el salón fue tenso. Emiliano respiró profundo y respondió con calma: «Puede ser que tenga razón. Yo mismo lo dudé muchas veces, pero lo que sé es que ese sueño me dio fuerza cuando no la tenía, y esa fuerza me salvó de rendirme. Para mí, eso es real». El joven que lo había cuestionado no respondió. Bajó la mirada y poco después se acercó para confesar que había perdido a su hermana y que llevaba tiempo luchando con la idea de que nada tenía sentido. Emiliano lo abrazó sin palabras. Cada encuentro lo dejaba exhausto, pero también lleno de propósito. Una noche, después de regresar de dar una charla en una colonia lejana, abrió el diario de Julián y escribió: «Papá, tu voz sigue viva en mí.
Lo que escribiste en soledad ahora se convierte en esperanza para otros. Tal vez esta sea la misión que Dios me confió. Diana, que lo acompañaba en casi todas las presentaciones, se convirtió en su apoyo más cercano. Ella le recordaba que no debía cargar todo solo, que también tenía derecho a descansar y a llorar. No eres un héroe, Emiliano, eres humano, y está bien que también tengas miedo. Esas palabras lo aterrizaban cada vez que el cansancio o la presión lo abrumaban. La noticia de su testimonio llegó incluso a programas locales de radio comunitaria, donde fue invitado a contar su historia. Al escucharlo, varias personas llamaron agradeciendo, compartiendo sus propias pérdidas y hallando consuelo en sus palabras. Emiliano comprendió entonces que su dolor, lejos de ser una carga inútil, se había convertido en puente para otros. Lo que comenzó como un sueño en medio del velorio, ahora se expandía como un mensaje de esperanza que tocaba corazones más allá de su barrio. Esa noche, antes de dormir, cerró los ojos con gratitud. Sabía que aún quedaban pruebas por enfrentar, pero también que ya no caminaba en soledad. La voz de Jesús, la memoria de su Padre y la compañía de toda una comunidad lo acompañaban en cada paso. Pasaron algunos meses desde aquel primer testimonio en la escuela, y la vida de Emiliano había dado un giro inesperado. Entre estudios, reuniones con el grupo juvenil y las visitas a comunidades, encontraba un nuevo sentido para levantarse cada mañana. Sin embargo, seguía sintiendo la ausencia de su padre en cada rincón de la casa, en cada gesto de su madre, en cada silencio de las noches largas. Un día, al salir de la preparatoria, decidió visitar el panteón donde descansaba Julián. Llevaba consigo una flor de cempasúchil y el diario que nunca se separaba de él. El cielo estaba despejado, con nubes blancas que se movían lentas, y el aire fresco olía a tierra mojada. Se arrodilló frente a la tumba, acarició la lápida con cuidado y susurró: «Papá, estoy aprendiendo a vivir sin ti, aunque nunca me faltes en el corazón». Abrió el diario y leyó en voz alta uno de los fragmentos que más lo habían marcado. «No se trata de verme con los ojos, sino de sentirme en el alma». Sonrió con lágrimas en los ojos. «Tienes razón. Nunca te irás mientras yo siga recordándote». Sacó de su mochila las cartas y escritos que había acumulado durante esos meses. Había páginas llenas de rabia, de dudas, de fe y de gratitud. Todas eran parte de su proceso, de esa transformación que jamás habría imaginado. Colocó una de esas hojas bajo la flor y añadió en voz baja: «Gracias por enseñarme a no rendirme». El silencio del panteón no era vacío, sino profundo. Emiliano lo sintió como un abrazo invisible, como si en ese instante su padre y Jesús estuvieran presentes, acompañándolo en aquel lugar de descanso. Al levantarse, recordó las palabras que había repetido en tantas charlas: «No estás solo». Ahora comprendía que ese mensaje no solo era para los demás, sino también para él. De regreso a casa, lo esperaba su madre con una sonrisa cálida y una mesa servida con mole que había preparado como en los viejos tiempos. «Hoy cociné tu platillo favorito de niño», dijo ella, «porque creo que ya era hora de celebrar la vida». Durante la cena, entre risas y anécdotas, Emiliano comprendió que la herida no había desaparecido, pero se había transformado. Su familia, su comunidad y su fe lo sostenían. Esa noche, antes de dormir, escribió en el diario: «El dolor me mostró la fragilidad de la vida, pero también su belleza. Perdí a mi padre, pero gané un propósito. Y mientras siga compartiendo su voz y la mía, no habrá oscuridad que me venza». Se quedó mirando la vela encendida en el pequeño altar familiar. La flama danzaba suave, como recordándole que la luz siempre existe, incluso en medio de la oscuridad más densa. El camino de Emiliano apenas comenzaba, pero ya no lo recorría con miedo, sino con esperanza. Sabía que vendrían nuevas pruebas, nuevos dolores, pero también nuevas oportunidades de dar testimonio de lo que había aprendido, que el amor y la fe son más fuertes que la muerte. Con los ojos cerrados, respiró profundo y susurró al silencio de la noche: «Jesús, sigo confiando.
y mientras viva contaré lo que hiciste en mí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en más relatos de esperanza. Y para seguir caminando en la luz, no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre otra historia que transformará tu vida.